Hola a todos, bien, vamos a comenzar un nuevo vídeo explicativo de qué son los delitos o qué es el delito. Tenemos que irnos al Código Penal para encontrar una definición exacta de lo que es el delito, nuestra legislación española, que bueno, el Código Penal, como veis, es la Ley Orgánica 10 de 1995, en el que, pues bueno, en su artículo 10 nos define el delito como cualquier acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Y tenemos que diferenciar el delito y la falta. Podríamos diferenciarla de una manera formal, en el que diríamos que pues bueno, los delitos son las acciones o omisiones punibles, es decir, castigables, recogidas en el Código Penal en el libro 2 y las faltas en el libro 3. Y una diferencia cuantitativa que sería, pues bueno, que los delitos graves están castigados o son infracciones que la ley castiga con penas graves, los delitos menos graves son lo que la ley castiga, son las infracciones que la ley castiga con penas menos graves y las faltas son infracciones que la ley castiga con pena leve. Aparte de esto, pues bueno, también hay otras diferencias entre delitos y faltas. Nos tenemos que quedar con esa definición de delito que es la acción o omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Y hay diferentes formas de llevar a cabo el delito. Y estas formas de llevar a cabo el delito es estas que os señalo aquí en rojo, que son las formas de ejecución del delito, de una forma dolosa o imprudente, es decir, el dolo y la imprudencia. ¿Qué es el dolo? El dolo es la voluntad maliciosa de delinquir, es hacer algo aposta, queriendo. Por tanto, el individuo que va a llevar a cabo un delito de forma inteligente, libre, consciente y bueno, clara, va a conocer que el delito esa conducta está prohibida, que es un delito, es decir, el carácter delictivo de la acción, y voluntariamente pues decide ejecutarla. Sin embargo, la imprudencia es no llevar el cuidado que la ley exige. El cometer un delito por imprudencia es cometerlo por no llevar el cuidado que la ley exige. Por ejemplo, un delito de tráfico es pues, ir por encima de la velocidad permitida, saltarse un semáforo y atropellar a una persona, es decir, no llevar ese cuidado. Y una forma dolosa pues, es ir directamente a por una persona y atropellarla, por ejemplo, ya fuera de ese cuidado, sino hacerlo directamente. Y luego tenemos que hablar de los elementos del delito. Dentro de los elementos del delito, tienen que cumplirse todos para que podamos hablar del delito. Estos elementos son acción o omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Si no hay alguno de estos elementos, no podríamos estar hablando de delito, ¿vale? Ya que no se podría castigar esa conducta como tal, como viene recogida en el Código Penal. Podríamos poner el ejemplo de el homicidio para hablar, ¿vale? O sea, para empezar, para poder hacer esta explicación, pues vamos a poner este ejemplo, lo voy a poner por aquí. Vale. Bien, el homicidio está definido por el Código Penal como matar a otra persona por cualquier medio o procedimiento. Por tanto, ese homicidio se puede cometer por acción o por omisión. ¿Qué es la acción? La acción es llevar a cabo lo que la ley prohíbe. Pues si prohíbe matar a otra persona directamente, pues estás llevando a cabo esa acción. Sin embargo, una omisión es dejar de hacer lo que la ley pues obliga. Por ejemplo, auxiliar a otra persona cuando esté desamparada, esté
pues bueno, o que necesite una ayuda de otra persona, como puede ser pues la omisión del deber de socorro, o cuando tengas a cargo otra persona que por ciertas cosas dependa de ti, pues para comer, para subsistir, y por ejemplo no le des de comer y se muera. Eso sería una omisión, estarías cometiendo un delito por omisión. Por tanto, de ahí tenemos el primer elemento, que es la acción o la omisión. Luego está la tipicidad. Bien, la tipicidad, aparte de que sea el segundo elemento necesario para poder hablar del delito, quiere decir que esa acción o la omisión tiene que estar definida en un precepto de la ley. Un precepto es una parte de la ley, un punto concreto de la ley, es decir, del Código Penal. Es decir, que esa acción o omisión tiene que estar recogida en la ley. Ese homicidio, ya se cometa por acción o omisión, tiene que estar recogido en la ley. Homicidio, pues bueno, directo, matar a otra persona. El asesinato, que sería otro tipo de homicidio, que ya hablaremos de la diferencia entre homicidio y asesinato en otro vídeo, etc. ¿Vale? Por tanto, el Código Penal tiene que establecer o la ley tiene que establecer unos tipos, ya que sería imposible que el legislador, es decir, el que hace las leyes, describiera pues, de forma exacta el comportamiento punible y por tanto se describe en un tipo. Por eso pues sería imposible que el legislador pues dijera, en vez de que lo llamase homicidio, que sería el tipo, pues dijera se ha cometido un delito de muerte por arma blanca, muerte por disparo, muerte por tal. Pues lo establece en un tipo, en un grupo. En vez de llamarlo tipos, si queréis, podéis llamarlo grupos. Dentro de esos grupos están metidos pues, las diferentes formas de comisión de ese tipo de delitos. El homicidio, pues eso, se puede matar a una persona con una arma blanca, dejándola sin respirar, por un tiro en la cabeza, en el pecho, tal. Por tanto, hay que establecer unos tipos. Ya hablaremos pues también en otra ocasión de los diferentes errores de tipo que se pueden dar. Otro elemento del delito es la antijuricidad. Para que podamos hablar del delito, ya hemos dicho que se tienen que cumplir todos esos elementos y además pues, de que haya una acción o omisión y que sea típica, tiene que ser antijurídica. Es preciso, por tanto, que sea contraria al derecho, es decir, que sea injusta. Lo cual el Código Penal pues, recoge en el artículo 20 unas causas que van a eximir la responsabilidad penal del autor de un delito. Por ejemplo, una alteración psíquica o, por ejemplo, la legítima defensa. Bueno, vamos a poner el ejemplo mejor de la legítima defensa. Por ejemplo, actuamos en legítima defensa y matamos a otra persona. Lógicamente no podemos ser castigados si hemos obrado en legítima defensa porque no queríamos cometer ese delito y nos hemos defendido y pues hemos matado a otra persona. ¿Pero por qué? Porque ella nos había atacado primero a nosotros, pues bueno, se tienen que dar unos casos en concretos que ya explicaremos en otra ocasión también, pero tenéis que tener claro que esa legítima defensa no puede, o sea, esa legítima defensa va a eximirnos de responsabilidad. Por tanto, ese homicidio que nosotros cometeríamos en legítima defensa no tendría dentro de los elementos el de antijuricidad. Por tanto, no se podría hablar de delito. Sin embargo, si vamos por la calle y matamos a una persona, pues sí que es antijurídico porque no estamos obrando en legítima defensa. No quiere decir que solamente cuando hablamos de que haya una justicia, vamos a decir, es decir, que no sea antijurídico, sea solo legítima defensa. También podemos hablar de estado de necesidad, cumplimiento de un deber, consentimientos, etc.
Luego, la culpabilidad, que es el siguiente elemento, que es que solo se castiga el delito al que realiza una acción típica, antijurídica, y cuando dicho acto pueda ser reprochado. Es decir, que el sujeto que comete el delito tiene que ser imputable. Se le puede imputar la consecución, la acción de la comisión de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea imputable quiere decir que tenga la conciencia suficiente para conocer que ese hecho es delito, que es injusto, que va en contra de la ley. ¿Quiénes son inimputables? Es decir, aquellos a los que no se puede aplicar este elemento, pues los menores de edad, los discapacitados psíquicos, los que cometan un delito en estado de intoxicación plena, etc. También es necesario que, para que haya culpabilidad, que se conozca la antijuricidad del hecho. El artículo 14 habla de la teoría del error de tipo y demás, que lo explicaremos en otra ocasión, como ya os he dicho, y también, para que exista esta culpabilidad, tiene que darse el elemento de que se le pueda haber exigido un comportamiento distinto del que ha obrado. Y por último está la punibilidad, que no es suficiente que existan todos los elementos anteriores, sino que pues además tiene que existir esa posibilidad legal de poder perseguir el delito. Por ejemplo, en un delito de querellas, en un delito de calumnias o injurias, tiene que haber una querella, que es una denuncia, que se interpone en los casos de delitos privados, como son las calumnias y las injurias, para que se pueda abrir el proceso. Por ejemplo, los famosos, ¿vale?, los que salen por la tele, que insultan a otra persona o dicen, pues, este ha cometido un delito de lo que sea, y el otro, pues, dándose por aludido, dice que eso es mentira. Pues puede interponer una querella y abrir el proceso de proceso penal para pues aplicar un delito privado, que estamos hablando de calumnias o injurias en este caso, ¿vale? Por tanto, tiene que haber o existir esa posibilidad de punibilidad. Existen diferentes tipos de delitos, los públicos, semiprivados o semipúblicos, y los privados, que ya lo hablaremos también en otra ocasión. Una pequeña introducción de qué son los delitos, podemos desarrollarlo mucho más, pero para entenderlos, pues está bastante conciso. Espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima. Adiós.